Pues vamos directamente al primer caso. Se trató de una mujer de 43 años, en que sus antecedentes, tanto el papá como el hermano tuvieron cáncer gástrico a esas edades, 38 y 30 años, mujer todavía menstruante, y tenía una evolución, su padecimiento de 2 meses con dolor abdominal, había perdido 2 kilogramos y refería fatiga. Acude a una clínica privada, se le identificó una masa pélvica y es sometida a una exploración quirúrgica, se le realiza una oporectomía izquierda y el reporte de la pieza fue un adenocarcinoma metastásico con células del anillo de sello. Obviamente, pues, pasa y es referido a un centro oncológico. Llega con nosotros en septiembre del 2014, ya con el material que trajo el paciente. Se complementa con una endoscopía, donde cual se identificó una úlcera de 2 centímetros en la región de la curvatura menor. El reporte histológico confirma un adenocarcinoma poco diferenciado con células anillo de sello, HER2 negativo. Entonces el reporte de laboratorio nada relevante y, como deben ir, el peso de 67 kilogramos con un índice de masa corporal de 27, mantenía un buen nivel de actividad. En la tomografía, pues prácticamente solamente se encontró el engrosamiento en la pared del estómago, pequeñas adenopatías regionales y el resto sin ninguna evidencia de enfermedad a distancia. No decía nada de que tenía más enfermedad peritoneal, ¿verdad? De acuerdo al reporte del que hizo la cirugía, no refiere presencia de enfermedad peritoneal y por tomografía tampoco se le encontró. Bueno, menos no se veía por la imagen. Entonces aquí la primera pregunta para el doctor Padilla. Le propondré a usted, en base a la información que nos proporcionó, si lo sometería a una gastrectomía en ese momento o lo turnaría al oncólogo médico o alguna otra cosa. Yo le puse algunas posibilidades, pero puedes decir alguna otra, ¿eh? No solamente esas. No solamente. Entonces era una buena opción con ella porque el hecho de que a veces la mayoría de los reportes, desafortunadamente, con que llegan a cardiología no nos dan la información que necesitamos. Probablemente este paciente podría ser candidato a una laparoscopía y de acuerdo a los hallazgos, cirugía radical contra radiación. Doctor, ¿conoce le abordaje diferente? Bueno, hay dos o tres aspectos para comentar. Bueno, uno es que, como vemos habitualmente, no es que el tipo histológico es el que habitualmente no tiene expresión del HER2, tal cual como sucede en este caso. ¿Cuántos años tenía la paciente? 43. 43. Bueno, el otro tema a tener en cuenta es la posibilidad de tener una enfermedad, un síndrome hereditario, ¿no? Por el antecedente familiar, estos que están asociados a la hecaderina, por ejemplo, y que se han descrito familias. Bueno, ella a edad joven, con 2 familiares menores de 50 años, claramente probablemente pueda estar relacionado a un síndrome hereditario. En cuanto a la pregunta específica, digamos, nosotros en general por el pronóstico que puede tener la paciente, propondríamos quizás hacer un tratamiento sistémico y después reevaluar la posibilidad si no tiene enfermedad, porque aquí tomamos el criterio del cirujano que hizo la resección de la lesión a nivel ovárico, de que no tenía al menos compromiso macroscópico peritoneal, o sea que yo no lo descartaría, pero quizás empezaríamos por el subtipo histológico, el pronóstico, el debut de la enfermedad con un tratamiento sistémico como primera alternativa. A ver, aquí primero, por favor, para acercarse al micrófono. ¿Cómo se llama? Ok. Bueno, primero una pregunta. ¿Le operó un ginecólogo, un cirujano oncólogo, un Cirujano general? Cirujano general, ok. Entonces, sabiendo la metodología que tiene el cirujano general, sobre todo para la destrucción del resto de la cavidad abdominal, seguramente no se fijó en las partes peritoneales altas.
tiene cáncer gástrico, pues es sumamente importante. Yo no le pondría laparoscopía y cirugía radical. Sí, cirugía radical. Yo sí haría la laparoscopía para ver cómo está el estatus peritoneal. Y en base a eso, ya poder definir un tratamiento, porque sabemos que a partir de los T2 deberían de llevar quimioterapia neoadyuvante. Entonces, como si tuviera enfermedad peritoneal, pues ahí ya tenemos inclusive un dato de mal pronóstico, que es enfermedad metastásica visceral por el ovario más peritoneal, que eso le pondría un pronóstico diferente a la paciente. Pero al final del día el ovario es una manifestación de degeneración peritoneal. Sí, claro. Memo. Doctor Calderillo. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Aquí hay 3 factores pronósticos terribles de entrada, ¿no? La primera es que es una paciente joven, 43 años. Segundo, tiene células en anillo de sello. Y tercero, es una etapa 4 por metástasis peritoneal situada en el ovario. De toda esta paciente tiene que ir a quimioterapia de entrada, ¿no? Si se le quiere hacer una laparoscopía con intención de ver si el estómago tiene linitis, porque es común que estos pacientes desarrollen linitis y, como decía el doctor Padilla previamente, a veces, aún y con toda la infraestructura que se necesita, se lleva a este paciente a tratar de hacerle una cirugía radical y no es posible. Entonces sí, considerar quizá la laparoscopía solamente para ver si el paciente tiene linitis, como decía el doctor García, a ver si tiene implantes peritoneales en otros sitios, pero definitivamente tiene que ir a quimioterapia sistémica. Ganó la fuerza del bien y le brindó quimioterapia con 5 fluoracilo, cisplatino cada 3 semanas, 6. Doctor O'Connor, obviamente los esquemas de tratamiento pues, varían mucho de dónde o quién los indique. No es lo mismo en Asia que en Europa. Incluso en Europa los ingleses hacen un esquema diferente con lo de la Europa central. Igual sucede en América. ¿Qué recomendaría? Obviamente sabemos que usar monodroga no es la mejor alternativa, pero vamos a usar 2 o 3 drogas y si decidiera 3, ¿cuál es la recomendación? Nosotros en general, digamos, en casos como este, las 2 opciones que habitualmente utilizamos, porque la verdad es que pareciera estar en buen estado general, en una paciente que de tener enfermedad tiene enfermedad limitada, al menos por el cuadro clínico general que tenía, tiene una hemoglobina de 14, hematocrito, la verdad es que su estado funcional era muy bueno. En pacientes jóvenes, es el subgrupo en el cual nosotros utilizamos una triple combinación. Nuestro esquema de elección en estos casos es un esquema con capecitabina, oxaliplatina y epioxorubicina. La otra opción es utilizar un esquema de doble combinación como usamos. La verdad es que tenemos mucha tendencia a usar oxaliplatino como parte de la primera línea de tratamiento, porque a veces, digamos, el manejo del cisplatino requiere, para el perfil de toxicidad, en esta paciente era candidata perfectamente porque además tenía función orgánica normal, estaba en buen estado general, o sea que y tampoco comorbilidades o contraindicaciones de punto de vista cardiovascular. Nosotros en casos como estos tenemos más tendencia a usar una triple combinación con toda la controversia que puede generar el tema de las antraciclinas en cáncer gástrico. Pero bueno, si no, digamos, también un esquema mínimamente en base a un esquema infusional de fluoropiriminas y algún platino, en este caso como se ha elegido. Una pregunta. Si sabemos que los pacientes en el peritoneo, la concentración de quimioterapia es tan mala, ¿por qué proponer quimioterapia sistémica y no, por ejemplo, quimioterapia peritoneal o algún otro tipo? Digo, haciéndole un poquito el abogado del diablo. Vamos a hablar en función a las fuerzas del bien nuevamente. No, lo que sucede es que, digamos, el tratamiento sistémico, en este caso además la paciente tiene claramente probablemente por el engrosamiento y rinitis a nivel gástrico.
Es cierto que la concentración de la quimioterapia es mayor, pero cuidado que esto, la realidad es que los datos en función a la quimioterapia a nivel intraperitoneal, en este caso probablemente no sea el único patrón de tratamiento, no hay ningún estudio que valide su uso en pacientes cuando no tenemos enfermedad medible. Implicaría una cirugía en esta instancia del tratamiento en el cual uno asume que la enfermedad es una enfermedad sistémica. Está bien, probablemente tuvimos evidencia del peritoneo, pero no olvidarse que los patrones metastásicos en este subgrupo de pacientes, digamos que suelen ser patrones combinados. Entonces, digamos, ese es el racional de los estudios clínicos cuando uno evalúa pacientes con enfermedad peritoneal, pero la variable pronóstica más importante es el estado funcional de la paciente, con lo cual es probable que en este caso se beneficie más de un tratamiento sistémico que intraperitoneal. Pero tampoco no tenemos evidencia que tenga enfermedad para el peritoneo. No, y ahí hay otro tema, vamos a aprovechar esta situación que nos plantea el doctor. Y Germán, ¿cuál es la opinión de ustedes en la realización de un PET-CT en esta situación? Si lo consideran o no lo consideran, ¿les parece que es razonable? Aquí la modalidad la utilizan, digamos, si uno planteara la posibilidad que necesita saber si tiene más o no enfermedad para la decisión terapéutica. Bueno, el asunto lo devuelvo por defender el punto de la laparoscopía. O sea, al final del día, la experiencia triste en cancerología es que la realidad es que un 80 y tantos % de los reportes que nos mandan no concuerdan con la realidad. Hacer la laparoscopía para realmente ver la extensión de esa enfermedad en el peritoneo, porque al final del día lo estamos tratando y no sabíamos qué tanta enfermedad tenía en otro sitio, aunque razonablemente en la tomografía no se ve, pero sin embargo la tomografía es muy mala para valorar lesiones peritoneales menores de 5 milímetros. Bueno, la otra es que, antes de darte la palabra, Memo, tiene enfermedad diseminada y requiere manejo sistémico, por lo cual, pues, ¿para qué retrasar el tratamiento que le corresponde cuando, de todas maneras, al final vamos a darle un manejo sistémico? No, tiempo, pero al final del día tienes el manejo sistémico, aparentemente está demostrado en un solo lugar que aparentemente ya le quitaron. ¿Sí? Bueno, ojalá y fuera así, pero eso no sucede. Sí, Guillermo. Decía el doctor Padilla y el doctor García, siendo de abogado del diablo, realmente llevar al paciente a un nuevo riesgo quirúrgico, que sea mínimo, meterle un lente, pero ya probablemente vamos a encontrar adherencias también porque tiene una cirugía previa, y la otra es que no va a cambiar en nada el tratamiento en este momento. Si después de que complete su tratamiento sistémico pensamos que la vamos a llevar a una cirugía radical o incluso considerar alguna otra cosa, entonces pensaríamos en hacerle una laparoscopía para volver a cuantificar la cantidad de enfermedad y los sitios donde puede haber enfermedad, pero en este momento no veo qué podamos ganar con una laparoscopía. No, pero le das el tratamiento y dices, ¿sabes qué? Tiene la enfermedad. Fíjate que llegas, por ejemplo, y ves que tiene 3 implantes, ¿ya los tenía o no los tenía? ¿Progresó o no progresó a la enfermedad? Los tenía, a lo mejor los tenía, está mejorando. O sea, lo que yo les voy es que, fíjense bien, es una paciente que tiene enfermedad sistémica, pero con la información que tenemos, si estamos creyendo en ella, tenía un tumor en el ovario que se quitó, y no tiene evidencia de enfermedad en ningún otro tipo. O sea, enséñenme la evidencia, porque no tenemos evidencia, pero en estómago no te puedes dar el lujo de esperar. En estómago, si le vas a proporcionar tu manejo sistémico, 4 semanas, 6 semanas, sí pueden ser cruciales, pero entiendo también la postura. Y nada más para lo que es el PET-CT, para carcinomatosis no tiene utilidad. Entonces nosotros no hacemos el PET de rutina. Voy a estar contestando algunas preguntas que nos están enviando. Bueno, tener las preguntas, la mayoría ya se han ido contestando conforme se ha ido presentando el caso. Nos preguntan si vale la pena hacer la determinación de HER2.
En pacientes con adenocarcinoma tipo difuso, en la actualidad no se aconseja que se determine, ya que la positividad oscila entre el 1 y el 3%. Entonces, en general no es una recomendación en el tipo difuso. Bueno, la paciente concluyó su tratamiento de 6 ciclos, clínicamente mejoró, Karnofsky 100%, subió 3 kilogramos de peso, se le quitaron sus síntomas. La tomografía, lo poco que podemos ver, prácticamente igual. Se le realiza la endoscopía de control. De acuerdo al reporte del endoscopista, dice que sin evidencia de actividad tumoral. Lo que tenía ya no lo observaba, se le hicieron biopsias al azar, donde estaba referido previamente. Dijo nada más gastritis crónica moderada con Helicobacter pylori, asintomática y laboratorio normal. Entonces, antes de pasarle el micrófono a Alejandro, alguno de los cirujanos presentes. O sea que quedó como enfermedad estable, ¿no? Hubo mejoría clínica. Sí, si quieres, estrictamente. ¿Le proponen algún procedimiento quirúrgico o seguimos con el beneficio de los venenos? Luis, pues tú. ¿De una vez? No, pues Hoy lo veíamos mucho más activo a los cirujanos previamente, ¿eh? Ahora ya empezaron a... Ya empezaron a flaquear. Ahora, acuérdense de una cosa importante también, o sea, la tomografía es lo mejor que tenemos para evaluar la respuesta, pero si ustedes se fijan, la mayoría de los pacientes, aún que llevan a cirugía, tienen cirugía con respuesta patológica completa, tú sigues viendo el mismo engrosamiento. O sea, es muy difícil que ese engrosamiento desaparezca, ¿no? Y algo muy importante es que en la endoscopía primaria vieron nada más una úlcera pequeña, 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, evaluar la tomografía con un pues, carcinoma difuso, con todo el estómago engrosado, pues no es pues, como creíble, ¿verdad? Pero es lo único que Ahora, que lo que hay. como ya se dio por hecho que la enfermedad peritoneal fue nada más ovárica, porque pues, no hicimos la laparoscopia previa, pues lo que sigue aquí sí es hacer una laparoscopia. Ahora sí. Bueno, ya le diste el manejo sistémico y ya se dio manejo sistémico, ya se dio el beneficio del tratamiento. La respuesta endoscópica, pero sabemos que también las biopsias endoscópicas tienen un alto error. Okay. Entonces, la propuesta tuya es laparoscopía, y obviamente, pues, si la laparoscopía es negativa, enfermedad peritoneal, y es entrar a hacer la ¿algún otro de los cirujanos, doctor Camacho? No radical. ¿Alguna otra propuesta diferente? De 78 por 100,000, pero esto aumenta hasta 300 por 100,000 en pacientes que además de gastritis tienen Helicobacter pylori, y yo no la compro pues de que tuviera tanta buena respuesta a alguien que, por lo que entendí, porque salí un Krukenberg. Yo pienso igual que Luis, que la laparoscopía es muy importante, y no nada más ver, sino con un lavado. Parece ser que los pacientes que una citología positiva siguen siendo 6 a 9 meses de sobrevida en estos enfermos. Okay. Entonces, sí un estudio laparoscópico con la idea nada más de la laparoscopía, aunque se somete el paciente a otra anestesia. Ahora, antes de que... Tiempo, es lo que volvemos a lo mismo. Entonces ahorita tú le haces la laparoscopía, ella no tiene enfermedad, tenía y respondió muy bien, le encuentras 8 implantes, no los tenía y progresó. No, pero ahorita el problema es que te encuentras 10 implantitos. Si hubiéramos hecho la laparoscopía previa, hubiéramos sabido que ya estaban ahí y no tuvieron respuesta, o sabes que no los tenía y ahora los tiene, progresó. A ver, Camacho. Ahora la pregunta es para Alejandro. Sabemos que el HIPEC tiene un papel en muchos procedimientos de carcinomatosis. Sabemos también que en cáncer gástrico es un papel más limitado, pero en una paciente que sí te reportan o ves implantes
puedes intentar hacer una peritonectomía con HIPEC? Fíjate que hay un estudio, al menos del doctor Yonemura, que la supervivencia se duplica prácticamente, digo, de 5.7 meses a 11 meses y fracción. Pero es aquí lo que tenemos el contexto, porque lo que pasa es que el paciente, gran parte de la quimioterapia a este paciente es que la quimioterapia te lo selecciona. Si le damos la quimioterapia y le aparecen 80 lesiones metastáticas en otro sitio, pues tú ves que ese paciente está totalmente perdido, ¿no? Si le das quimioterapia y el paciente responde, que aquí no lo sabemos al final del día porque no tenemos la laparoscopía previa, y dices, bueno, lo vamos a llevar a cirugía. Este paciente aparentemente mejora, porque la quimioterapia no solamente te disminuye la enfermedad tal cual, o sea, digo, esa es la cuestión primaria, pero los pacientes comen mejor, ganan peso, pierden la cuestión inflamatoria, entonces los pacientes están en otras mejores condiciones. Específicamente la pregunta, por ejemplo, esta paciente, si hacemos caso de lo que decía, pues realmente hay una enfermedad peritoneal mínima y probablemente sea de los pacientes que se beneficien previo lavado peritoneal, que es otra cosa que pudimos haber hecho en la laparoscopía previa, que al final del día ya no te aumentaba tanto el asunto, porque realmente es un clínico 4. Específico. Pero bueno, el HIPEC sí se puede hacer y esta paciente era una categoría. Obviamente es la versión quirúrgica. Es difícil que un paciente que reciba quimioterapia y progrese, gane peso y mejore sus síntomas. Eso no sucede. No hay un paciente que reciba quimioterapia, que progrese y que tenga lo contrario. Si le aparece asitis, sí sube de peso. A ver, el doctor Carlos Zuluaga, para que le echen a los oncólogos médicos, doctor. Buenas noches. Yo comparto la opinión del doctor O'Connor. Para mí sí es muy importante un PET. Aquí un PET nos puede incluso ayudar a evitar una cirugía innecesaria, porque nos ayuda a evaluar no solamente, bueno, el peritoneo no es tan evaluable en el PET, pero nos puede evaluar enfermedad extraperitoneal, enfermedad a distancia. Y si tiene el paciente enfermedad a distancia, la laparoscopía, bueno, por más que salga negativa, le vamos a seguir dando quimioterapia al paciente si tiene enfermedad sistémica. Entonces, yo primero haría PET y luego, si el PET está negativo, yo pasaría al siguiente punto, que sería una posible laparoscopía para evaluar el peritoneo, toma de biopsias y valorar si es factible hacer una cirugía de resección o paliativa. Okay. La postura privada. Doctora, y luego, ya. Bueno, yo soy cirujano también, pero estoy ahora a favor de los oncólogos clínicos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad diseminada de inicio, es una etapa 4 y consideraría la gastrectomía solamente como paliación. Porque sí, por supuesto que la paciente va a morir por la enfermedad y si tuviera recaída local, locorregional, pues bueno, los síntomas y todo esto. En este sentido, yo creo que continuaría con el manejo médico. Gracias, doctora. Memo, ¿quieres opinar algo? No, aquí a este momento, obviamente es un caso hipotético y sabemos que lo que vemos todos los días es que este es un caso real. bueno, ya visto, ¿no? Bueno. No es en tiempo real. No es en tiempo real. Lo que sabemos es que si va a PET tiene que esperar 4 semanas después del último ciclo de QT y después en lo que regresa, porque esto es un caso institucional, y programamos lo que le vamos a hacer y etcétera. Lo más seguro es que efectivamente pueda tener progresión. Alguna vez lo platicamos, el periodo de ventana de estos pacientes después de que reciben adyuvancia, aún y cuando no tengan enfermedad avanzada, es corto. Y más cuando hablamos de células en anillo de sello. Y la otra situación, a este momento, 2 posibles escenarios. La primera es que efectivamente la paciente no tenga enfermedad y se puede llevar una gastrectomía, como decía el doctor García, no radical, pero sí con disección de 1, puesto que no aumenta la morbilidad y evitamos la perforación, evitamos el sangrado, evitamos la obstrucción, etcétera, etcétera, etcétera. No de 2, porque sí aumenta la morbilidad y no hay mejora en la sobrevida. Ya metiéndonos al campo de la carcinomatosis, si este paciente tiene 6 implantitos, como dice el doctor Padilla, bueno, es un índice de carcinomatosis bajo. Ese estudio del doctor Yotaka Yonemiura, 5.7 contra 11.5 meses, es pacientes que tienen un índice de carcinomatosis peritoneal
de 6 o menor. Si el paciente tiene más de este índice, no debe ser llevado al tratamiento porque la morbilidad entonces sí va a aumentar. Y mucho más cuando este paciente tiene el primario in situ. Okay, gracias. Doctor O'Connor, ¿alguna postura de manejo sistémico con este paciente? No en esta instancia, creo que en esta instancia sí coincido en la posibilidad de la evaluación a través de la laparoscopía para saber si tiene, digamos, más enfermedad y poder definir después la estrategia. La laparoscopía como estadificación, digamos, está puesta en las guías de NCCN, por ejemplo, pero en general lo que está puesto es no en lo que pensamos, al menos desde el punto de vista clínico, de la laparoscopía, y si no tiene enfermedad avanzamos y hacemos la cirugía del tumor primario. En este caso, bueno, es más discutible porque era un estadio 4 de inicio, aunque con algún dato que por ahí el doctor reflejaba que no podíamos tener. En esta instancia sí me parece sería importante para establecer pronóstico y la posibilidad de estrategia posterior. Perdón, una cosa rápidamente. ¿Tú estás de acuerdo a hacerle PET a todo el mundo? Porque entonces en ese contexto, tenemos que hacerle PET a todos. No, yo no estoy de acuerdo. No, los casos seleccionados. Perdón. En carcinomatosis peritoneal es muy alto. Es muy alto. Entonces, no es confiable. Claro, pero este subtipo histológico puntualmente no tiene alto grado de captación metabólica. Entonces, el subtipo histológico en sí es un factor de riesgo de falsos negativos. Sí, como comentaba el doctor, quizás el concepto sería, bueno, pero nos va a descartar que tenga enfermedad extraabdominal. ¿No? Puede agregar, el porcentaje es muy bajo, quizás uno, para ponerlo en el contexto, diría, bueno, no es costo efectivo hacerlo en todos los pacientes, probablemente en este subtipo histológico es donde mayor tasa de error uno puede ver. Voy a sacar unas preguntas que nos mandaron. Suponiendo que este paciente decide continuar quimioterapia, ¿usted o hay información o usted está de acuerdo en la quimioterapia de mantenimiento? Y si es así, ¿qué utilizaría? Bueno, nosotros en general en pacientes como este caso puntual propondríamos mantener un tratamiento con un esquema como se denomina hoy de bajar la intensidad del tratamiento, algo quizás extrapolando lo que se hace en otros modelos tumorales. Como haber evidencia clara en ese sentido no lo hay, uno podría, si asume que el tratamiento es paliativo, en esta instancia, cuánto más va a agregar con el tratamiento. Definitivamente probablemente no mantendríamos el mismo esquema porque va a empezar a tener efectos adversos o toxicidad acumulativa. Es decir, el tratamiento, lo que nosotros hacemos habitualmente es algún esquema en base a fluoropirimidina. Nos parece que capecitabine, por ejemplo, es una alternativa, pero la evidencia clínica en el tratamiento de mantenimiento en esta instancia es relativamente baja. Uno asume que por ser una paciente joven, buen estado general, asumimos que tuvo respuesta al tratamiento, como mencionabas, por lo tanto mantendríamos un esquema, pero menos intenso. Lo que se hizo. Se decidió someterlo a una exploración quirúrgica y al final se le hace una gastrectomía total en mayo. Describe el cirujano en su nota que tiene un tumor en la curvatura de 6 centímetros sin ninguna otra alteración. Macroscópicamente no hay evidencia de enfermedad en otro lado, macroscópicamente. Pero el patólogo es el que los pone a los cirujanos, bueno, por lo que he escuchado de los patólogos, que los pone en su lugar, pero cada quien tiene su opinión. Y esa es la pieza quirúrgica, un adenocarcinoma poco diferenciado, que llega hasta la serosa, con 7 ganglios metastásicos de 27, borde quirúrgico negativo e implantes en el aumento. No se especifican cuántos implantes hay. Con permeación linfática, vascular y perineural. O sea, factores a peores asumados a su etapa 4. Pues ahora, y después de quimio. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué le propone el doctor O'Connor? Bueno, primero que se recupere de la cirugía, porque le hizo una cirugía, una disección extensa, que aquí sí es bien importante aclarar lo que comentaba el doctor Guillermo.
si vale la pena someterlo a la morbilidad de una disección ganglionar mayor. No, pues eso no fue una disección extensa, eso fue una de uno, Tiene 27. bien hecha. Una de uno Bueno. bien hecha. Eso en caso hipotético. No, Una y media. de uno, Bueno, doctor O'Connor, ¿le ofrecerá algún manejo adicional? Bueno, ¿Qué le hacemos al paciente? claro, la verdad es que yo asumiría que el alto riesgo, porque bien como mencionaba el doctor, uno está viendo la persistencia de enfermedad aún bajo, luego de tratamiento previo, con un esquema inicial con, digamos, en base a cisplatino, habiendo hecho la dosis, digamos, los 6 ciclos de tratamiento, yo creo que la paciente, digamos, es candidata a recibir un tratamiento, en este caso, de segunda línea. Es cierto que puede haber dificultades en cuanto a la posibilidad que uno no va a tener enfermedad medible, probablemente porque y el contexto de una cirugía previa, ¿no? Que la recuperación en estos pacientes, pero siendo una paciente joven en esta situación y con el tratamiento, yo creo que, digamos, nosotros propondríamos hacer algún tratamiento posterior. Bueno, siguen llegando preguntas de mantenimiento. Y luego, bueno, insisten en que en base a qué se fundamenta el uso del manejo de mantenimiento. Y si la otra pregunta es, si no hay evidencia del manejo de mantenimiento, ¿por qué no pasaron un esquema de segunda línea? Digamos, la evidencia de cuando uno habla de mantenimiento es porque en general los tratamientos que uno considera, de acuerdo a los ensayos clínicos, se considera hasta progresión de la enfermedad, digamos. Porque estrictamente, de eso siempre discutimos a qué llama uno mantenimiento. Mantenimiento es 6 ciclos de tratamiento y continuar con quimioterapia. Mantenimiento es 4 ciclos de inducción y continuar con el mismo esquema o cambiar. La definición puede no ser estrictamente igual para todos. En este caso, lo que uno asume mantenimiento es tratamiento hasta la progresión. Ese sería el concepto por el cual uno mantendría el tratamiento. ¿Por qué no el mismo esquema? Bueno, porque la toxicidad acumulativa del esquema hace que, en función a calidad de vida, uno deba también tener este aspecto relacionado. O sea, ya conocemos la dosis acumulativa de platino, por lo tanto, en ese sentido, sí mantendríamos con un esquema menos intenso de tratamiento. Pero bueno, la evidencia clínica es débil en este punto, ¿no? ¿Estuvieron todos los cirujanos de acuerdo con la cirugía? Levanten la mano. No, Luis dijo que no. Luis dijo que no. El otro doctor ¿Por que qué no? no. A ver, que diga. Bien, mire, pues es una paciente que desde un principio trae enfermedad metastásica. La paciente tuvo una buena respuesta a la quimioterapia, no tenemos síntomas que paliar. En un momento dado yo creo que esta paciente debió someterse a un PET scan, probablemente la laparoscopía para ver si hay enfermedad residual o persistencia de enfermedad y valorar el siguiente esquema de quimioterapia, ya sea de mantenimiento o una segunda línea de tratamiento. ¿Pero basado en qué? En PET y laparoscopía. Doctor Flores. Yo Sí, difiero. tú dilo. Difiero de eso. Aquí, lo primero respecto del PET, curiosamente el estómago se comporta diferente del esófago cuando hablamos de captación en imágenes dentro de un PET, y mucho menos cuando hablamos de enfermedad peritoneal. Entonces, esta paciente con buen estado general, después de haber terminado un tratamiento sistémico con buena respuesta, que en teoría por tomografía y por endoscopía previa no tenía enfermedad, el día que lo operan sí tiene enfermedad y tiene ganglios positivos y los implantes se extienden hasta el aumento, puede ser que el implante esté lejos o puede ser que el implante sea una continuidad de la serosa hacia el aumento. Si este paciente se queda sin cirugía, efectivamente va a sangrar, se va a ocluir y de todos modos va a terminar yendo a cirugía para hacerle un procedimiento completamente paliativo de una derivación, una gastroyeyuno o una yeyunostomía. Pero sin embargo, si tiene ahorita no enfermedad residual o poca enfermedad o no tiene enfermedad medible, puede tranquilamente recibir nuevamente quimioterapia contra pequeña enfermedad, no contra gran volumen de tumor. Perdón, los implantes eran microscópicos, o sea, los implantes no se vieron en la cirugía, fue hasta que el reporte del patólogo. O sea, a lo que yo les voy es que realmente no hay mucha información
pero pues la paciente es una paciente joven, está bien, ahora no sabemos si respondió, no progresó. Sí me explico que eso también la quimioterapia te va diciendo de cómo va el asunto biológico. Si le das la quimioterapia y le aparecen 80 lesiones hepáticas, pues que pues está perdido, háganle lo que le hagan. Pero sin embargo, al final del día la quimioterapia también se juega una cuestión en la selección biológica del paciente. Pero sí respondió. Hay evidencia clínica de que sí respondió. Un paciente que tiene cáncer de estómago, le das tratamiento y mejora, se le quitan sus síntomas y sube de peso. Quería un Ranicen también, por eso me dejaron los síntomas. Luis, Yo creo que se le está restando importancia a la enfermedad peritoneal de inicio. O sea, ahorita estamos viendo que se le hizo una cirugía extensa. Bueno, extensa porque se le hizo, eso debería ser la nota del cirujano si se hizo de 2 o de 1, no sé. Pero el no saber desde un inicio que no estadificar la enfermedad peritoneal, qué carga tumoral tenía en un principio, nos está llevando a todas las preguntas que están ahorita. ¿Cuánto tenía? Si te respondió o no respondió, progresó, se estabilizó, no sé. Entonces, este paciente seguramente le pusieron un catéter por tocar, porque le pusieron infusión por 4 días y así es el tratamiento. En el mismo catéter portocat que entra a quirófano, se seda al paciente, se puede hacer una laparoscopía, que se hace una incisión de 1 centímetro en el ombligo, que dura 30 minutos si acaso, y que tiene una comorbilidad mínima, en donde se le puede iniciar tratamiento sistémico a partir del siguiente día, porque ese paciente no va a necesitar ninguna recuperación quirúrgica ni nada de eso. Y entonces ahí ya no nos estaríamos haciendo las preguntas de si progresó, si los implantes eran macroscópicos, microscópicos o todo eso. Entonces se restó importancia a la enfermedad metastásica peritoneal, que era la única evidenciada en este caso. Okay. Otra de las preguntas insisten si hay algún subtipo en el paciente que sí se beneficie del PET. Bueno, yo quería hacer un comentario. Esto se parece a Ayotzinapa. No tenemos datos suficientes, están enterradas las cosas y hay que ir a sacar evidencia. Entonces, es un relajo porque si andamos buscando 15 días o 3 semanas, 5 semanas de sobrevida y los biólogos argentinos se tardaron casi 2 años y todavía no hayan el genoma de los muertitos, entonces se nos alcanza a ir la paciente antes de que hagamos algo. El problema grave que tenemos es cómo usamos los recursos, cuándo los usamos y con qué velocidad los aplicamos. Yo pienso eso, porque tenemos muchas cosas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la cola te gana. Tienes 500 detrás y te va presionando y acabas haciendo lo que se le ocurre al que lo tome en el momento indicado. Perdón que haya salido con un descarrillo. No, pero tenemos la libertad de expresión. Doctor, en relación al PET, claro. Ahorita le paso el micrófono. La realidad es que lo usamos mucho en pacientes con unión esofagástrica, esófago tal cual comentaba el señor doctor. Es diferente. Porque son situaciones diferentes. En estadio 3, por ejemplo, donde vamos a definir una neoadyuvancia, a veces sirve como factor pronóstico el pre y el post tratamiento. En cáncer gástrico avanzado, digamos, uno en general no, para decirlo de manera un poco más elegante, no es costo efectivo hacerlo a todos. Uno puede plantear, como comentaban del periodo del PET, dice, bueno, está bien, ¿yo por qué lo hago? ¿Por el peritoneo? No. Lo hago porque quiero estar seguro de que no tiene enfermedad extraabdominal. ¿Para qué? Porque si no la cirugía, ahí sí no tendría probablemente mucho sentido si la paciente tiene compromiso extraabdominal o extraperitoneal, que es el concepto que todos manejamos. Pero en general, digamos, las otras situaciones que he mencionado son donde creo que tiene más indicación hoy en día el PET en el esófago gástrico. Sí. Bueno, suponiendo que se hubiera hecho la laparoscopía inicial
Si hubiera habido enfermedad, probablemente la opinión hubiera sido mandar a terapia, ya no hacer tratamiento porque hay enfermedad peritoneal, no hacer tratamiento quirúrgico y llevarlo a quimioterapia, ¿no? Si no encuentras enfermedad peritoneal, hubieras pedido tratamiento de inducción o neoadyuvante, ¿no? Es lo mismo. Si al final de cuentas iba a recibir quimioterapia, hubiera o no hubiera enfermedad peritoneal. Por otro lado, si hubiera habido enfermedad peritoneal y se lleva quimioterapia, en algún punto la paciente probablemente va a progresar y quizá requiera una segunda línea de quimioterapia o un tratamiento quirúrgico paliativo, ¿no? Pues igual, al final de cuentas, no hay manera de saberlo más que tomando las decisiones en el tiempo real, ¿no? Y bueno, al final de cuentas creo que si no, cada vez más creo que se debe buscar los tratamientos, cuando se pueda hacer tratamientos radicales o tratamientos de descarga tumoral. Yo estoy a favor de que se haya llevado un tratamiento sistémico y que si se pudo operar, no tiene mucho caso pensar si progresó y esos implantes eran más grandes y estaban más pequeños a la hora de que se operó o no estaban y aparecieron, a final de cuentas se pudo operar la paciente. Creo que eso es lo importante. Gracias. Uno se decide darle un tratamiento pues complementario. Le da paclitaxel 280 miligramos cada 3 semanas. Inicia el 23 de junio. Algunas imágenes de control. Cuando empezó el tratamiento, poco tiempo después, la paciente llegó a pesar 63 kilos. Cuando nosotros se los entregamos a los cirujanos con 74, nos lo regresaron con 63. Que es, la pérdida de peso en un paciente gastrectomizado, pues, es algo común, ¿no? Para noviembre del 2015, la paciente refiere dolor en las caderas, lumbar, en el cuello, baja más de peso, tiene otros síntomas, y a pesar de que se había completado los 6 ciclos, obviamente la sospecha era de que había progresión de la enfermedad. En la tomografía con ventana para hueso, como ustedes lo ven aquí, se identifican algunas lesiones en lo que es los huesos de la cadera, como en varios cuerpos vertebrales. Eso fue en noviembre del 15. Luego siempre queda pues el morbo de que si ya las tenía o no las tenía, que si las habíamos visto o no. Entonces pusimos a la tomografía la de agosto, y había 3 imágenes, 4 que pasaron desapercibidas. Leímos varias veces el reporte del radiólogo y pues, no comentó las imágenes, probablemente están en el mismo lugar que las que identificamos ya claramente en noviembre del 2015. Pues todos le proponemos algo a la paciente o ya la mandamos a cuidados paliativos. En este momento ya estaba, con síntomas asociados a la enfermedad. Con la enfermedad. ¿Y la extensión era el compromiso solo en la pelvis, columna lumbar, o tenía más compromiso? Tenía más, era pues, prácticamente generalizado. Incluso húmero, fémures, pero era exclusivamente hueso. Claro, porque parecería ser más allá de de que probablemente tenía las lesiones óseas. Aquí ya hay un deterioro del estado general y probablemente síntomas asociados. Yo cuando preguntaba los síntomas, porque pensaba justamente a veces una de las mejores maneras de paliación cuando hay enfermedad ósea limitada, aquí parece ser general, más extenso el compromiso, puede ser la radioterapia. Creo que en este caso no sería aplicable porque tiene más enfermedad de la que estamos viendo. Me parece que en función de los síntomas y el deterioro, es cierto que en una tercera línea de tratamiento tenemos muy poca evidencia de qué tipo de paliación se puede lograr. Aún así, en una paciente joven, intentaría, ¿por qué? Porque la paciente en principio no tiene enfermedad visceral que en este momento limite su expectativa de vida, es decir, no tiene compromiso hepático, pulmonar. Sí tiene compromiso, su calidad de vida va a estar determinada en este momento por el dolor y el compromiso óseo. Quizás intentaría una tercera línea de tratamiento en función a lograr paliación por los síntomas que tiene la paciente en general. Hay varias preguntas. Primero,
usted le propondría ácido zoledrónico o denosumab, dado la enfermedad ósea. Y la otra es considerar el uso de bevacizumab o ramucirumab en esas circunstancias, o hubiese considerado agregar ramucirumab al paclitaxel que se le dio. A ver, digamos, en este momento sería off-label por ahí utilizarlo en esta instancia porque formalmente es una tercera línea de tratamiento. El problema es que los estudios clínicos cuando uno analiza incluyen enfermedad medible, la paciente en su momento, o sea, no tenemos manera de evaluar estrictamente cuánto le puede agregar el ramucirumab en esa instancia de tratamiento en la cual se hizo inició la quimioterapia con paclitaxel, por lo cual, digamos, yo creo que me parece que la decisión sí es en base a quimioterapia, como se realizó. Y preguntaba, ¿ácido zoledrónico o denosumab? Definitivamente utilizaría algún tratamiento antirresortivo. Creo que ácido zoledrónico sería una posibilidad de tratamiento. Parecen mixtas las lesiones, ¿no? Principalmente eran plásticas. En ese mismo tenor, considerando que la perspectiva de vida de estos pacientes es muy limitada, es corta, el uso de bifosfonatos o incluso denosumab sería en realidad una recomendación, porque el paciente va a fallecer pronto. Sabemos que su perspectiva de vida 3, 4, 6 meses. ¿Valdría la pena someterlo a ese costo? Bueno, ahí quizás el costo de denosumab es mucho mayor que el del ácido zoledrónico, como es cierto que es mucho más fácil porque es subcutáneo. Yo creo que vale la pena, no parece ser un tratamiento tan agresivo. Los resultados con terapia antirresortiva en general lo que demuestran, probablemente mucho más en otros modelos tumorales como en cáncer de mama o bueno en mieloma múltiple, en cáncer de pulmón, es los dos objetivos que se logran fundamentalmente son con objetivo de paliación, si esta paciente tenía síntomas, y el otro es que en general evitan o extienden el tiempo a la aparición de eventos esqueléticos relacionados. Cuidado que eventos esqueléticos relacionados son compresión medular, dolor asociado a las metástasis óseas, fractura patológica, con lo cual me parece que el objetivo, y considerando lo que implica el tratamiento, yo estaría a favor de la utilización. Una pregunta al auditorio. ¿Cuántos de ustedes han visto cáncer de estómago por meterse a web? ¿Cuántos? Todos han visto casi. No, pero más o menos como qué proporción. No, les pregunto por el hecho de lo siguiente. O sea, al final del día sabemos la historia natural de la enfermedad, pero sin embargo seguimos aprendiendo mucho con cada vez los medicamentos nuevos de la evolución natural de la enfermedad post tratamiento, porque definitivamente estamos cambiando la biología de la tumor. O sea, es muy frecuente que un paciente de cáncer de estómago aparezca la lesión ósea. Entonces esperarías en el peritoneo, esperarías en el hígado, en algún otro sitio. Entonces algo que también tenemos que ir aprendiendo. Y la otra cuestión importante que les quiero decir es que al final del día lo que falló fue el tratamiento sistémico, porque correlacionalmente no hay enfermedad. Bueno, es una visión diferente. La paciente se lleva un esquema de tercera línea, se le da irinotecan, día 1-8 cada 3 semanas, recibe 3 ciclos de tratamiento, se le da radioterapia a la columna toracolumbar por básicamente dolor, y después se hizo una evaluación, había deterioro clínico, y obviamente incrementaron las lesiones óseas, no sirvió. La paciente fallece el 4 de abril en una supervivencia de 23 meses. Obviamente aquí la pregunta final pues, depende de quién la haga y cómo la especialidad que uno tenga. Como yo fui el que la hice, pues obviamente a mí me queda la versión contraria de lo que dijo Alejandro. En realidad, ese procedimiento modificó la evolución del paciente. Y mi impresión es que sí.
pero creo que posiblemente a lo mejor hasta de manera contraria. Y obviamente lo que nosotros hacemos con cada uno de los casos, siempre aprovechamos la información y nos vamos retroalimentando con todo el grupo. Y aunque nos echamos siempre tierra a los cirujanos y los clínicos, pero bueno, somos amigos y hasta ahí queda. El paciente iba con su tratamiento bien, estaba recibiendo platino, fluoracilo, mejoría clínica, estaba en condiciones adecuadas. ¿Qué fue lo que hicimos? Suspendimos el tratamiento y lo sometimos a un procedimiento quirúrgico. De que se suspendió el medicamento, a que se operó, a que se recuperó del procedimiento, pasaron meses. Un mes pasó. Pasaron meses. Eso significa que interrumpimos el manejo sistémico. Posiblemente eso, obviamente es hipotético, no es que le eche la culpa a uno u otro, sino tratando de sacar el beneficio de cada caso. Por eso le digo que es una visión diferente a lo que opina el cirujano. No, pero es que aquí es una cuestión interesante. O sea, ahorita lo que mencionó el doctor, ¿cuánto es la supervivencia de esos pacientes con pura quimioterapia? Está viviendo 23 meses. Díganme qué esquema de quimioterapia solo, en el estudio clínico 4, te da esas supervivencias. O sea, y ahorita en la plática que les mencioné, en los pacientes que tienen la cirugía, no se curan, pero simple y sencillamente viven más. Te la pongo al revés, a lo mejor, y es un caso hipotético, progresan el estómago y el paciente no puede comer. Y ya no le puedes hacer más nada y a lo mejor el paciente vive 10 meses. ¿No? ¿Alguna opinión, doctor? Ya para finalizar. A mí, digamos, me parece que, bueno, fíjense la discusión que se genera en un caso como este, que con las características comentadas, lo importante de lo que implica la discusión multidisciplinaria. Claramente los momentos y el tiempo de los tratamientos debe decidirse en conjunto. Uno se imagina esto en un consultorio solo decidiendo estas situaciones, miren la discusión que se genera. Me parece que esto es sumamente importante. Yo creo que está claro que la supervivencia depende de las dos variables. Porque como comentaba hoy, o sea, cuando mostraban las curvas de sobrevida de los pacientes operados y no operados. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, tengo una paciente con compromiso peritoneal joven con cáncer gástrico, que vivió 2 años, pero ¿cómo? Bueno, ¿por qué? Porque tenía compromiso peritoneal limitado. ¿Por qué? Porque se operó inicialmente la metástasis. ¿Por qué? Porque se operó el tumor primario. Pero, ¿por qué fue todo esto? Porque las variables clínicas de esa paciente hicieron posible. Porque la quimioterapia probablemente la seleccionó y llegado el momento se pudo operar. Es decir, que yo creo que todos estos factores y estas variables suman. Yo creo que claramente el tratamiento multimodal implica que está bien, todos asumimos que no vamos, probablemente no la íbamos a curar, pero la verdad que 2 años de sobrevida para el debut de esta paciente en el contexto de enfermedad, yo creo que es válido todo lo que se ha hecho en el sentido del tratamiento. Últimas preguntas que nos mandan. Esto va para usted, doctor. ¿Hay información? ¿Usted utilizará ramucirumab en primera o en tercera línea? Y hoy en día no tenemos datos como para utilizarlo en primera o en tercera línea. Deberemos esperar los estudios clínicos. Creo que tiene una indicación muy clara en función a los estudios, ya sea como monoterapia o asociada a la quimioterapia, luego de progresión al esquema estándar. Y deberemos esperar estudios clínicos para poder responder esta pregunta. Hoy en día creo que no lo utilizaría. ¿Y cuáles serían las principales toxicidades que uno debe de tener en mente y de precaución si llegamos a utilizar ramucirumab? Bueno, lo que se ha visto en los estudios clínicos, esto cuando uno analiza los denominados eventos adversos relacionados por tipo de droga, por mecanismo de acción, el manejo de hipertensión arterial, el control de proteinuria, que habitualmente también uno lo realiza con terapias como con bevacizumab, también como parte de los controles en terapia antiangiogénica, y estar atento a las posibilidades de las complicaciones más serias que pueden suceder, que están descritas como perforación intestinal o eventos tromboembólicos. De todas maneras, es el perfil de toxicidades que uno debe tener en cuenta en el manejo de terapia antiangiogénica. Ok, ya para el cierre, comentario final del doctor Padilla y luego el doctor Ocon. Básicamente aquí lo importante es que hacemos la discusión aquí para hacerlo un poquito más álgida, sí, claro, pero yo creo que al final del día el tratamiento tiene que ser multimodal y se tiene que individualizar muy bien al paciente. O sea, con esto no le queremos decir que a todos los pacientes que debutan así se operan,
Pero también, lo que comentamos en un momento, la quimioterapia se selecciona al paciente en buenas condiciones probablemente se va a llevar a cirugía. Si la paciente no está en buenas condiciones, ¿se acuerdan la diapositiva que les presenté? Es que al final del día esa selección biológica del paciente es realmente lo que hace que le vaya mejor o peor. Doctor Cono. Sí, totalmente, digamos, me parece que tenemos que tener en cuenta esto de la discusión entre los grupos de tratamiento, entre el oncólogo, el cirujano, digamos, para establecer las posibilidades de tiempo, y creo que es lo que impacta en la mejor atención del paciente. Y bueno, este es un buen ejemplo en un marco de este tipo, lo que implica la discusión en las decisiones, que a veces uno lee el libro y parece que estuviera todo muy claro, pero estas son las situaciones de casos reales a las cuales uno se enfrenta, y creo que ha sido un muy buen ejemplo para la discusión. Voy a hacer un pequeño avance porque ahí llegaron 3 preguntas hablando de si vivió 23 meses, pero valió la pena a pesar de todo lo que le hicieron, cirugía, quimios. ¿Eso mejora su calidad de vida? Digamos, uno cree que sí porque evita complicaciones que puede tener la paciente, y por otra parte el estado funcional ha sido bueno. Creo que excepto en la última terapia, en la última etapa de su enfermedad, cuando asociada a la progresión de enfermedad se ve esta situación, pero yo creo que esto tiene un rol y que seguramente impactó positivamente en la evolución. Ok, pues muchísimas gracias. Antes de que se cierre va a pasar el doctor Samuel. Gracias, doctor O'Connor, por su participación. La sociedad le da una constancia, así como el doctor Alejandro Padilla. Muchas gracias. Y también se agradecemos a la doctora Alma Rosa, que colaboró activamente en esto. Doctor Samuel, cierre el evento.